Instituto de Desarrollo Ético de América. Toma asiento. Hoy seremos testigos de un importante evento para nuestra historia. Procederemos a la firma de un convenio muy importante, para lo cual están presentes en nuestra mesa el señor doctor Ricardo Noriega Salaverry, representando al Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA, y al señor general de brigada Germán Jamán Carrillo, en representación del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Dejo con ustedes, para que nos brinden sus palabras, al señor doctor Ricardo Noriega Salaverry. Por favor, doctor, lo invito a usted. Distinguido general Germán Fritz Jamán Carrillo, presidente del Instituto y del Centro de Estudios Históricos Militares. Distinguida concurrencia, comenzaré con una anécdota para un poco hacer flexible estas palabras. Viviendo en Cusco, como abogado defensor ad honorem de los campesinos, estando general, donde usted conoce perfectamente, la Plaza Mayor de Cusco, donde el Taitacha de los temblores es el patrón jurado en la capital arqueológica de América, uno de los campesinos que defiendo, injustamente ajusticiado por la injusticia de nuestro sistema, me dice: oiga doctor, ¿usted no escucha un clamor, una pena de una criatura? Le digo: estás delirando, porque esto pareciera que te han ajusticiado mucho. ¿Y cuál era la enseñanza de este campesino? Sabio en su pensar, autóctono, pero ignorante de repente para nuestro sistema. Él me decía: doctor, acá está Fernandito. Fernandito, le digo, el hijo menor de Tupac Amaru. Sí, 12 años. La condena a esta criatura fue una sola: ver cómo despedazaban a su padre. Tremendo error de los españoles, porque no lo lograron, pese a que los 4 caballos eran muy fuertes. Ver cómo mataban a Micaela, su madre, despedazándola, cortándole la lengua, y no llegar a mayores extremos, porque no es el caso. Y Fernandito, la pena era ver esta catástrofe familiar. No contento con ello, la condena soberana del rey europeo fue traer a Fernandito caminando, como usted, distinguido general, ha escrito brillantemente, para pena, que es la marcha de la muerte. Fernandito fue parte del equipo que tenía que trasuntar caminando desde Cusco hasta Lima. Usted escenificó que llegó el 10% prácticamente de vivos. ¿Dónde ingresa Fernandito? Ingresa al Colegio de los Príncipes, acá en los barrios altos, que desafortunadamente está una construcción alicaída, muy mala, y en ese Colegio de los Príncipes no estaba para solamente estudiar retórica, español por cierto, sino estaba ajusticiado, estaba preso, y la condena se concatenó con llevarlo ¿a dónde? Llevarlo a el Real Felipe, que era la gran fortaleza que prácticamente representaba la antesala de trasladarlo ¿a dónde? A España. Desafortunadamente, como sabemos, esta gran embarcación, que, oh sorpresa, llevaba lo que era uso y costumbre en la época, nuestro oro, todo lo que representaba el hurto, el latrocinio europeo, para unos la conquista, para otros arrasarnos. Embarcado Fernandito, hijo menor de Tupac Amaru, encalla esta gran embarcación
El niño quechua hablante no sabía nadar, termina en la orilla de Portugal y como estaba totalmente desconcertado, temeroso, se entrega nuevamente a los españoles, pensando que iba a minimizar su pena. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, ilusión! No iba a pasar nada de ello. La pena era llevarlo hasta España, la madre patria, entre comillas. Se dice, estamos investigando, que fue castrado, porque la idea del conquistador era no tener absolutamente ninguna descendencia. Pasa tribulaciones mil, se dirige a su majestad, el rey, y le dice: no tengo trabajo, no hay ingreso, no, me muero de hambre. Y muere, no era sorpresa, bajo esa trayectoria moribunda, muere de nostalgia crónica, dicen los documentos del castellano antiguo, lo que ahora podría ser general, una depresión total y absoluta. Nos toca venir a este centro magníficamente bien equipado, que nos estimula, es un acicate donde están todas las mujeres y hombres que nos han dado libertad y patria. A mí me emociona ver a mi tatarabuelo, el general Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú, que murió injustamente allá en Arequipa, fusilado a los 29 años. ¿Y por qué? Porque intentaba con identidad, y ya entro ahí, adelante señorita Juliana, entro al tema de fondo que me tocará hablar del general Hamann. Identidad. Salaverry estaba consciente que Santa Cruz no era que quería armar la Confederación Perú-Boliviana. Manancancho. Lo que él quería era llevarse de Arequipa todo hasta Bolivia. Salaverry se pone muy fuerte, trata de enervar en Socabaya y en Uchumayo, y ahí tenemos la salaverrina que hasta ahora se interpreta, y no tuvo la suerte de salir vivo. En fin, en este templo, por supuesto, me inquieta el conversar con el general Hamann, que no solamente lo ven ahí lleno de energía y de fuerza, además de ser un distinguido general de nuestro gran ejército, ha sido cadete de mi colegio militar Leoncio Prado, con alguna diferencia de años, pero no deja de ser mi cadete. Y con gran respeto me acerco a él y le digo: general, yo represento al Instituto de Desarrollo Ético de América, esto no es político, ¿qué le parece? Hablemos de identidad. Y yo, sorpresa, este general decente, totalmente pegado a lo que es la historia: oye Ricardo, me dice, yo acabo de terminar un libro sobre identidad. Y fue un deleite poderlo captar. Y además me ratifica que bajo su conducción brillante de varios años y ratificado en su calidad de presidente para el próximo año, tiene bajo su administración 3 templos que tiene que conocer la juventud. Tiene que conocer, como ahí está, el maestro Alberto Quintanilla, distinguido artista que en Europa nos da gloria como peruano y que desgraciadamente como cusqueño no es reconocido en su verdadero trabajo, porque así somos en nuestro sistema. O identidad, la del general Francisco Vargas Vaca, general de división, que descubrió unos bandidos, unos supay-paguagua, unos queyas, unos yuyas en nuestro gran ejército, y tuvo la valentía, con identidad, de sindicarlos, donde ahora tenemos un prófugo ampliamente conocido. Identidad es lo que conversamos con el general Hamann. Y visto el libro, y le digo: ¿qué le parece? Usted reconoce en Tupac Amaru lo que la historia nos ha frustrado y enervado. Tengo gran respeto por San Martín, un argentino que en 1821 nos dio eso que para algunos hay discusión respecto a la libertad. Gran respeto
por don Simón Bolívar en 1824. Pero ¿quién ejerce no solamente el movimiento libertario peruano, sino de América? Un hombre como Tupac Amaru en 1780, 41 años antes del argentino y del venezolano. Gloria a ellos. ¿Pero por qué? Porque tenemos sangre india, porque hablamos quechua, porque no nos entendemos entre nosotros. Se quiere oscurecer la figura de Tupac Amaru, y he ahí un general que la relieva. En la entrada tenemos a Micaela, tenemos a Tupac Amaru, y como tupacamaristas, sin entrar en mayores deslindes políticos porque no nos corresponde, en esa defensa. Y por ahí salió la propuesta de nuestra parte: ¿por qué no con el Instituto Ético de América, que defiende la ética y la, por supuesto, identidad? Traemos a Fernandito. Por supuesto, nuestros diplomáticos, y no quiero minimizar su labor, pero por cierto, están pensando en otra cosa. Hoy día el Perú, así como Chile está que se quema, acá de repente van a haber 16 árbitros presos en el tribunal. Se está discutiendo una contienda de competencia que no encuadra con lo que se está viendo en esta sala. Acá no hay ladrones listos para ir a los barrotes. Acá hay una ceremonia histórica que convoca a poca gente, pero poca gente que está verdaderamente, como el que habla, deleitándonos con estas figuras tan preclaras. Pero además, ¿qué otra administración tiene el general Hamann como conductor de este centro? Los invito. Son 3 organizaciones, 3 templos para nuestros héroes. 1, este centro. 2, los invito al que no conoce, que vaya junto a la Universidad de San Marcos, a la Casona, ahí en Azángaro, el parque universitario, está el Panteón de los Próceres, donde es un deleite reencontrarnos con la historia. Y lo tercero, la cripta de los héroes, donde de ahora, bajo juramento, debo expresar que una gran quimera, una gran esperanza, y usted tendrá la fuerza para seguir en la conducción de estos 3 grandes templos, de que en la cripta de los héroes algún día podríamos tener a Tupac Amaru. Porque, oh sorpresa, si bien es cierto el conquistador de una orden expresa que la pierna en Quillabamba, el otro brazo en otro sitio, por ahí en Cusco la lengua, no sabemos dónde está ese precursor de América. Viviendo en Cusco, inquieto, hablo en el templo de San Francisco porque se rumorea de que ahí están esos restos. Y por cierto, todavía no tenemos una respuesta. Yo no quiero cansarlos. Como colofón quiero decir que nos encontramos muy gratos en nuestro instituto, que me honro en presidir, de firmar este convenio. Nosotros nos hemos comprometido a hacer, como ya lo estamos haciendo, las primeras coordinaciones con España, para que, creo, Su Majestad no tendrá ningún problema de entregarnos los restos del hijo que sufrió tanto, deprimido, y en todo lo que representó. Y por cierto, el general Hamann, ejecutivo como lo conocemos, tomó la actitud de ser algo atípico, singular, no pensar en las crisis de la moral y de la ética que vive el país, sino pensar en que de repente algún día este centro, bajo la conducción del general Hamann, deberá decir: ¡basta ya de que en el colegio nos quiten el premilitar! General, hemos defendido y hemos desfilado con nuestro Mauser siempre y con la bayoneta, pensando en la defensa de la patria. Ahora premilitar ya nos enseña en los colegios. Historia del Perú, geografía, todo lo que significa la parte de educación cívica, lo han comprimido en un curso que se llama Ciencias Sociales. Yo creo que es importante que estos 3 templos
¿A qué me he referido? Singularicen un pedido a nuestros burócratas que están metidos en otros temas. Termino diciendo que el pensamiento de esta sala, que nos eclipsa con tantas luchadoras y luchadores, tiene un pensamiento muy claro que creo que nos emociona. Y el general Hammann lo representa con su distinguida directiva. ¿Qué cosa significa ello? ¿Con la espada o con la pluma? Y usted, en los años que tiene presidente, lo ha ejercido. Con la pluma ha hecho un libro brillante y otros sobre lo que es identidad. Y con la espada, estoy seguro, porque usted me lo ha dicho, que está listo, como creo que están todos los miembros de nuestras grandes Fuerzas Armadas, para preservar lo que es el patriotismo y la integridad nacional. Muchas gracias por esa confianza, general, y estamos listos para firmar este convenio que marcará historia. De eso estoy seguro. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes al señor general de brigada Herman Hammann Carrillo, que tiene que ofrecerles unas palabras. Señor presidente de la Asociación ANEA, distinguidas damas y caballeros, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una organización privada creada por sus fundadores con la finalidad de poder integrar una corporación histórica sobre la base de la revisión de nuestra historiografía nacional, tan llena de ausencias, de errores y de susceptibilidades. Digo esto porque el sentir de los fundadores no era otro que el investigar la auténtica historia nacional. Y la auténtica historia nacional está llena de ausencias, está llena de errores y está llena de susceptibilidades. Digo ausencias porque no se conoce el origen de la nación peruana. Digo errores porque se presume, se dice de que la nación peruana tiene su inicio en la llegada de los españoles, lo que no es otra cosa que diferenciarnos de la auténtica tradición histórica de la nación peruana, que nace como todas las naciones del mundo. No hay nación en el mundo que la haya fundado nadie. Las naciones nacen, crecen, se integran y se desarrollan naturalmente. Y este proceso, tratándose de la historia de nuestra patria, tiene un valor intrínseco inagotable. ¿Acaso no sabemos
que la nación peruana fue la única en América que enfrentó la conquista durante 40 años a un adversario que usaba las armas de unas experiencias de guerra por años, como se realizaba en Europa, y con piedras, palos, flechas, lucharon y se sostuvieron la defensa de su libertad y de su independencia. Y no dejaron de hacerla en ningún instante durante los 258 años de vida del virreinato que gobernó nuestro país. Pero también nuestra historia nacional fue la que idealizó el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir su propio destino, como lo justifica el bando que emite Túpac Amaru el 4 de noviembre de 1780, cuando señala que el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir su propio destino. Y fijarse en que no era simple y llanamente una repetición, sino que creó una auténtica identidad libertaria en América. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna otra nación de América había propiciado esa expresión tan clara, tan simple, pero a la vez tan justa como lo eran los naturales de América. Los naturales de América no hace otra cosa que sentar el precedente cuya identidad tenemos todos nosotros. La identidad del nacimiento en el lugar, cualquiera que fuera la procedencia de las personas. Es decir, cuando él proclama como derecho no solamente la restitución de la raza primitiva nuestra, sino también justificaba como derecho a los propios hijos españoles que habían nacido en nuestro territorio, que sentó dentro de la Organización Mundial el convencimiento de la identidad en las personas con relación al lugar del nacimiento. Este principio es aquel que los ideólogos denominados de nosotros, como Baquíjano y Carrillo, que lo pronuncia un 27 de agosto del año de 1781, cuando recibía el virrey Jáuregui y le decía, era necesario tener presente
el derecho que le asiste a los gobernadores, pero también el derecho de los gobernados. Y por eso le costó a Baquijano y Corrillo ir a explicar qué había querido decir en España. Y luego Juan Pablo Vizcardo y Guzmán concibe la carta que era necesaria profundizar en América este sentimiento, inclusive alcanzándolo al idioma inglés, como le pide al libertador de Venezuela, Miranda, para que sea él el que traduzca al inglés esa carta de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Y como esas cosas de la historia, cuando yo estudiaba en el Colegio Guadalupe y en el Colegio Militar, nos enseñaban que el que había definido esta situación era Miranda. Inclusive, detrás de mi casa en Miraflores existe una plaza Ramón Miranda, que a todos los alcaldes les digo que le cambien de nombre, pero que hasta ahora no me hacen caso. Es que la necesidad de crear esta institución no era otra que la revisión de la historia de nuestra patria. Una historia que no solo empieza con el extraordinario tiempo del imperio de los incas, sino también con la única en América que durante 40 años enfrentó la conquista, que la única en América que rechazaba la presencia del virreinato, y la primera en América que sentó el precedente de la auténtica libertad de los americanos, con Túpac Amaru. Es por estas razones y porque había la necesidad de restituir una historiografía nacional sobre la auténtica base de lo que es la historia de una nación. La historia de una nación no está definida en las fuentes de los que quisieron hacer historia, porque las fuentes no es otra cosa que el conocimiento que estuvo al alcance de quien escribe y que lo desarrolla con la mejor voluntad, pero con las influencias culturales que primaron. Todos los seres humanos somos fruto y consecuencia de la época historia que nos tocó vivir. Y la historia que nos tocó vivir no es los hechos o acontecimientos. La historia que le toca al ser humano vivir es las manifestaciones humanas, el estudio de las manifestaciones humanas para reducirlas a su realidad histórica dentro del entorno
el momento y las circunstancias de los hechos y acontecimientos que se viven. Es decir, la historia no es una fuente, la historia es una manifestación humana. No existe la prehistoria, porque la historia la hacen los seres humanos. El concepto de prehistoria subordinado a la escritura no puede negar la existencia de Machu Picchu. Y Machu Picchu no es un recurso natural, sino Machu Picchu es una expresión humana, es una manifestación humana que buscaba una correlación con el espacio, porque todos los seres humanos tenemos fe. Una de las grandes virtudes del ser humano es la fe en la creencia de la existencia humana, la fe en suponer que no somos producto de un nacer y un morir, sino que somos resultado de un ser supremo que hizo posible la creación tan exacta y tan prodigiosa como es el ser humano. El único ser viviente que puede integrar todas las razas del mundo por sus condiciones biológicas que son totalmente iguales. Nuestras diferencias están en nuestra capacidad intelectual, en nuestra expresión somática que nos diferencia, porque el ser humano frente a las leyes naturales encuentra un proceso de crecimiento absorbiendo los tiempos. Los idiomas no es otra cosa que el resultado de las expresiones vocales. Los idiomas, la vocalización hizo el idioma. Y hay idiomas fuertes como el alemán, o idiomas más suaves como el inglés. Y entre el inglés y el quechua hay semejanza por la suavidad, por el clima tan fuerte que tiene el ser humano, que no tiene la tendencia a hablar con la boca más alta. Esas diferencias es lo que hace la identidad individual, pero en la cual, lógicamente, la expresión somático-corpórea es distinta. La expresión cultural también es distinta, por la experiencia que vamos adquiriendo en la vida, por las vivencias que tenemos. Pero la expresión espiritual, todos tenemos un sentimiento, todos sentimos, todos queremos y creemos. Pero esa expresión de sentimiento que hacemos cuando nos referimos a nuestra patria, hace la identidad nacional. Y la identidad nacional no es igual, absolutamente no es igual.
Y no es igual porque los seres humanos vamos siendo incentivados permanentemente por los entornos, los momentos y las circunstancias que vivimos. Y no hay dos iguales. Pero decididamente el sentimiento de patria, el sentirme miembro de este lugar, el compartir con la historia, real historia de mi patria, el sentirme hijo de este lugar, no es exactamente a todos en igualdad, sino es en cuanto a cada uno de nosotros hemos ido conociendo y hemos ido participando en la vida y en la obra de nuestra patria. En ese aspecto es el concepto de lo que es la identidad nacional. Mientras en la identidad individual somos distintos y no hay dos, en la identidad nacional, la forma como cada uno de nosotros siente y quiere la patria, eso se llama identidad nacional. No hay diferencias, no son las cosas, la variedad de las cosas, la variedad del terreno, la variedad de los productos, las comidas. Yo conversaba con un presidente que decía que no había identidad nacional. Yo le decía, y él decía, no hay identidad nacional por el hecho de que todo nos divide, costa, sierra, selva. El Perú, una de sus otras grandes riquezas, es su extraordinaria variedad ecológica que posee. Posee 92 zonas ecológicas en 1.285.000 kilómetros cuadrados. El mundo tiene 148.000 millones de kilómetros cuadrados. La nación peruana es menos del 1% que posee, pero teniendo 92 zonas ecológicas de las 104 que existen en el mundo, porque no se reproducen en el Perú las extrapolares y las por arriba de los 6.000 metros. Pero todo lo demás lo tiene el Perú. Y puede tener 20.000 culturas, puede tener 20.000 sistemas de comidas, puede tener toda esa grandeza, pero no pensemos en que por esencia no podemos ser unidos, porque es en el corazón en donde vamos a encontrar a nuestra identidad nacional. Muchas gracias. Invito al señor coronel Ricardo Cáceres Seminario para que proceda a la lectura al presente convenio.
convenio de carácter histórico-cultural entre el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y el Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA. Conste por el presente convenio de carácter histórico-cultural que celebran por una parte el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en adelante CEHMP, representado por su presidente, General Ejército Peruano, Germán Carrillo, con domicilio en Paseo Colón 150, Lima, y de la otra, el Instituto de Desarrollo Ético de América, en adelante AIDEA, representado por el doctor Ricardo Noriega Salaverry, con domicilio en Avenida Benavides 2470 Miraflores, Lima, en los términos y condiciones siguientes. Primero, que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, entidad histórica que siempre está a la vanguardia de los altos intereses del Perú, ha tenido el acierto de parte de su presidente de publicar un espléndido libro denominado Identidad Nacional y su problemática, detallando 5 unidades. 1. Persona humana y el desarrollo de su identidad. 2. Formación de la nación peruana. 3. Aspecto materia de la problemática. 4. Formación cívico-patriótica nacional. Y 5. Conciencia nacional. Segundo, que AIDEA, asociación debidamente inscrita ante el Estado peruano, con cerca de 20 años de fundada, llevando a cabo continuamente diferentes proyectos de carácter histórico, culturales y de filantropía, como consta en amplia documentación que se acompaña al presente convenio. Tercero, que ambas entidades, por medio del presente convenio, se asocian encontrándonos próximos a nuestro bicentenario de la independencia del Perú, concentrándose de inmediato en 2 acciones concretas, sin perjuicio de otras que pudieran iniciar. 1. AIDEA se compromete en financiar los trámites para el traslado desde España de los restos de Fernandito, hijo menor de nuestro libertador de América, Túpac Amaru. 2. A ambas entidades iniciarán el desarrollo conjunto del proyecto que nos lleve a incentivar con gran impacto la identidad nacional. En señal de conformidad de todo lo detallado en el presente convenio, los contratantes estampan su firma en señal de total aprobación. Lima, 29 de octubre del 2019. Agradecemos al señor coronel Ricardo Horacio Cáceres Seminario en su calidad de secretario general del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú haber procedido a la lectura al presente convenio. Señor doctor Ricardo Noriega Salaverry, en representación del Instituto de Desarrollo Ético de América, AIDEA, señor general de brigada Germán Carrillo, en su calidad de presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, invito a proceder a firma del convenio correspondiente.
foto oficial. Muchas gracias. Agradecemos la presencia. Invitamos a participar en un brindis en la sala contigua, por favor. Viva Cusco. Gracias. Sí, me tomas foto, porque está tomando foto acá.